El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. El Señor pone una comparación para explicar cómo nuestra vida es como una especie de construcción, la comparación que utiliza en el Evangelio. Es como un edificio que puede construirse sobre algo firme o sobre algo que no está firme. Cuando construyes un edificio sobre cimientos buenos y firmes, cuando vengan los problemas y las dificultades, no pasará nada, el edificio se mantiene en pie. Eso es lo que significa construir sobre roca. Cuando construyes sobre arena, sobre cimientos movedizos, cuando vengan los problemas, las dificultades, las tempestades, ese edificio se caerá. Esta es la metáfora que utiliza el Señor para hablar de nuestra propia vida. ¿Cómo construimos nuestra propia vida? El edificio de mi vida, ¿cómo lo construyo? El Señor nos dice que hay que construir sobre cimientos firmes, sobre cosas duraderas, sobre principios que hagan que nuestra vida esté anclada sobre roca, para que cuando lleguen los momentos complicados de la vida no nos hundamos, no nos vengamos abajo. ¿Cuál es la roca firme sobre la que nosotros los cristianos entendemos que debemos de construir nuestra vida? Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, la roca firme sobre la que hay que construir la vida. ¿Cómo se construye nuestra vida en Jesucristo? Mediante la adhesión a Él, a su persona, a su palabra. Y la primera parte del Evangelio, la primera frase del Evangelio nos dice cómo se hace esto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo me adhiero yo a Cristo? ¿Cuál es la adhesión que hay entre Cristo y yo? La voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la brújula que debe guiar toda nuestra existencia. Esa voluntad de Dios que Cristo cumplió en la vida, incluso en los momentos más duros, en el huerto de los olivos, dijo: Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por lo tanto, el querer la voluntad de Dios es lo que va a determinar que seamos capaces de construir nuestra vida sobre roca firme o no. La voluntad de Dios es
la cima de la santidad. Cristo vino al mundo, como estamos recordando constantemente en este tiempo de Adviento y Navidad, y lo hacemos siempre, pero especialmente en este tiempo, precisamente para cumplir la voluntad de Dios y para enseñarnos que todos tenemos que cumplir esa voluntad, porque esa voluntad es la que da firmeza a nuestra existencia. Voluntad de Dios que se manifiesta de muchos modos. En el cumplimiento de los mandamientos que Él nos ha dado, en el cumplimiento de los consejos y mandatos que da la Iglesia Santa, fundada y querida por Él, en la obediencia que manifestamos a las personas con autoridad, etcétera, etcétera, de muchas maneras. Precisamente hablando de la obediencia, Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte, y como dice San Pablo, muerte de cruz. Ser obedientes a Dios hace que nuestra vida vaya por caminos seguros. Hacer en todo momento lo que Dios quiere da firmeza, da seguridad. Es, como les decía, ir por el camino correcto. La brújula que me indica el camino de la eternidad, que me indica el camino del cielo. Cuando yo cumplo la voluntad de Dios, voy por el camino auténtico, el verdadero, el seguro, el que me lleva a feliz término. Cuando me salgo de la voluntad de Dios, es decir, me miro a mí mismo, mis pensamientos, mis criterios, mi yo, me salgo de esa voluntad, incluso, además, con el pecado, me estoy desviando completamente del camino que conduce a Él. Y eso sería construir sobre arena, porque no hay principios, no admito a Dios, no quiero saber nada de Él, me olvido de Él, no quiero saber nada de sus normas, no quiero saber nada de sus preceptos. Me esclavizo en el pecado, en el mal, en las pasiones humanas, y eso hace que mi vida llegue a ser un auténtico desastre. La voluntad de Dios, que la conocemos por su palabra. La palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, y transmitida por la Iglesia, ahí está transmitida plenamente lo que Dios quiere de cada uno. Hay que conocerla. Hay que conocer esa palabra de Dios, que es vida para mi vida, que fundamenta mi existencia, que me orienta, que me ilumina, que me aconseja, que me previene, a veces me reprende, claro, pero palabra de Dios que me guía por el camino correcto. Hay que conocer esa palabra. Voluntad de Dios que se manifiesta en la conciencia. Allá en lo más recóndito de nuestra conciencia encontramos siempre, si somos nobles y leales, encontramos siempre lo que Dios quiere de nosotros. Pero la conciencia también puede desvirtuarse. Hay que formar la conciencia. Es una tarea que no solamente es para los niños y los jóvenes, es para todos. La conciencia puede deformarse. En la conciencia tenemos que aprender a descubrir los principios morales por los cuales se rige nuestra existencia. A los niños, desde que son pequeñitos, les enseñamos qué está bien y qué está mal. Por qué hay que hacer una cosa y por qué no se puede hacer otra. Eso es formar la conciencia. ¿Y por qué puedo hacer unas cosas en la vida y no puedo hacer otras? Eso me lo ilumina y me lo dice la palabra de Dios, que me habla de todo aquello que yo necesito para vivir la vida y construir el edificio de mi vida sobre roca, sobre principios firmes y seguros. La voluntad de Dios también la puedo cumplir y vivir, como les decía, por la obediencia que muestro a los que están en autoridad, en primer lugar a la Iglesia, ¿verdad? Nosotros los católicos tenemos claro que los pastores de la Iglesia
son aquellos que nos van transcribiendo, que nos van explicando, nos van transmitiendo, nos van orientando basados en la palabra de Dios, y la Iglesia va dando ciertos preceptos, ciertas normas, ciertos consejos, ciertas indicaciones, y nosotros las queremos seguir porque entendemos que a través de ahí se está mostrando la voluntad de Dios. Cuando sigo, por ejemplo, un consejo en la dirección espiritual, en la confesión, es la voz de Dios la que me está hablando. La voluntad de Dios se puede manifestar a través de otras personas, porque Dios puede hablar de muchos modos. Cuando alguien me dice algo, incluso el mal que otros hacen para mí es orientador, es iluminador, porque si veo el mal en los demás, sé que eso que hace aquel, yo no lo puedo hacer. Y no lo critico, pero aprendo para no hacer lo que otro hace mal. La voluntad de Dios se puede mostrar en todos aquellos hechos y circunstancias adversos que Dios permite y que no nos gustan o que van en contra de lo que uno esperaba, de lo que uno deseaba. También a través de eso se muestra la voluntad de Dios. Se puede mostrar a través del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, del tipo que sea. Pero lo que hace falta es mostrar una adhesión libre y voluntaria a lo que Dios quiere. Esto es lo definitivo. Esto es construir sobre roca. Y por lo tanto, cuando aceptamos la fe y cuando manifestamos la fe, esa fe nos pide coherencia. Esa fe que profesamos pide que seamos coherentes con lo que creemos. Es decir, las acciones de nuestra vida no pueden ir en contra de lo que creemos. No puedo decir, creo y amo mucho a Dios, y mentir o engañar, porque esto va contra Dios. No puedo decir, creo mucho en Dios y amo mucho a Dios, y luego resulta que soy un ladrón y un sinvergüenza. Creo y amo mucho a Dios, pero me dejo llevar por todas las pasiones y no hago nada para refrenar y no hago nada por luchar. Creo y amo mucho a Dios y soy un calumniador. Creo y amo mucho a Dios y no respeto a las personas, ni lo que piensan, ni a su cuerpo, ni a su propiedad, ni nada. Si no hay coherencia entre la fe y las obras, soy un hipócrita. Seremos unos hipócritas. Y no estaremos construyendo sobre roca. Esto es lo que el Señor nos dice en esta comparación, en esta metáfora que el Evangelio de hoy pone. Por lo tanto, hermanos, que seamos capaces de construir nuestras vidas, que seas capaz de construir tu vida sobre la roca firme que es Jesucristo y no te separes de Él nunca jamás. Que sea Él el que guíe tu vida. Que sea Él el timón de tu existencia. Pon tu vida en sus manos. Eso es construir sobre roca. La práctica de las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes teologales, que el Señor infunde en tu alma cuando estás a su lado, eso va a ayudar a crecer, a hacer que tu edificio esté cimentado sobre roca. Más luego las virtudes humanas y cristianas, que con la ayuda de Dios y tu cooperación y tu lucha y tu esfuerzo, van fraguándose en tu ser y te van construyendo como hombre y como mujer, como hijo y como hija de Dios. Eso es construir sobre roca. Pues queridos hermanos, que Cristo sea la piedra angular de nuestro edificio, de tu edificio espiritual, de tu ser, de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de todo lo que eres. Cristo, luz del mundo, Cristo, la verdad, el camino y la vida de tu existencia.